Bienvenidos a la charla. Me hace mucha ilusión Me hace mucha ilusión esta charla y hablar de este tema, porque en los últimos años pues, he tenido mis reflexiones personales, mis movidas también, y creo que compartiendo esto en voz alta puede ser pues, útil para todos. Y me gustaría mucho que después voy a intentar no enrollarme mucho, a ver si lo consigo, porque me gustaría que después de la charla pues se diese un poco de coloquio y eso, que vayáis apuntando ideas que os ocurran, que puedan complementar lo que digo o contrapuntos o lo que sea para después. No creo que dé para muchas preguntas porque tampoco voy a contar nada así especial, pero me encantaría que os animaseis a charlar después. Así que al lío. Bueno, soy Juan Olaya. Os voy a contar algunas cosas sobre mí durante la charla, así que tampoco voy a presentarme mucho más allá. Empezamos. Bueno, Rockstar Developer. He elegido esta palabra porque a mí me gusta, pero podría ser ninjas o gurús o genios, cracks, como queráis. No sé si todos tenéis la misma idea de Rockstar Developer. No sé qué es para vosotros. ¿Alguien me dice cómo sería un Rockstar Developer? Bueno, suponía que nadie iba a decir nada, así que lo digo yo. Jonathan, ¿no? Sí, también suponía que iban a salir nombres, así que... ¿quiénes creéis que son Rockstar Developers? O sea, ¿qué nombres os vienen a la cabeza, además de Jonathan? ¿Quién más? ¿Alguien se considera Rockstar Developer a sí mismo? Ah, vale. Bueno, ahí quería llegar yo. Rockstar Developer puede ser muchas cosas para nosotros, ¿no? Alguien que sabe mucho, que es muy crack, que todo el mundo le conoce, que sale en la Driss Note Pero al final siempre es alguien que no soy yo, ¿no? De todos los nombres que han salido, nadie ha dicho yo, ¿no? Entonces, igual estamos persiguiendo un objetivo, ¿no? Muy mitificado, ¿no? Eso de saber tantas cosas y de ser tan crack, que nadie se reconoce a sí mismo como tal. Y si el objetivo es conseguir algo que es imposible porque nunca vas a ser alguien que no eres tú, pues igual hay algo que rechina, ¿no? Y esto es lo que a mí me ha pasado, ¿no? Que digo, aquí hay algo que rechina en mi vida, porque yo realmente quería convertirme en una rockstar. Nunca le puse esa palabra, pero creo que muchos de nosotros, consciente o inconscientemente, buscamos eso. Y creo que hay algo que no está bien aquí. Voy a intentar analizar un poco los mitos que hay en torno a los rockstars para ver qué sentido tiene todo esto, ¿no? Y el primero es eso de una persona que sabe de todo, ¿no? Hablas con él o con ella y flipas, ¿no? Con todo lo que sabe. Y además en profundidad, ¿no? Y bueno, pues lo primero que quiero decir es que esto, pues aparte que es un mito, que no es verdad, cuando conoces a las personas te das cuenta de que son personas, es que tampoco es necesario, ¿no? No hay que saber de todo en nuestra profesión. No hay que saber mucho de todo y no se puede. Porque, bueno, no se puede ser maestro de muchas cosas. Te puedes quedar en aprendiz de muchas cosas, ¿no? Pero maestro no. Y, bueno, ya elijas el camino de la especialización o el camino de saber más cosas globales, al final saber mucho de todo es imposible. Y lo mejor es que no es necesario para nuestra profesión. ¿Me he perdido? No. Yo me marqué ese objetivo cuando empecé con Drupal. Lo llamé de otra manera, ¿no? Yo quería me marqué el objetivo de ser un programador, un desarrollador de Drupal reconocido a nivel nacional y también internacional, ¿no? Así en un futuro, hace 5 o 6 años o más. Y me he preguntado a mí, ¿por qué me marqué ese objetivo, ¿no? Entonces no lo llamaba Rockstar, ni siquiera había oído hablar de la palabra, pero ¿por qué me marqué ese objetivo de ser así, alguien reconocido y bueno? Y yo creo que era porque yo venía de otra idea de crecimiento, ¿no? Había llegado a ser profesor de FP, líder de equipo, incluso manager, y yo no me encontraba mucho a mí mismo. O sea, se me daba bien, hacía mis cosas, pero como que yo quería volver a desarrollar, no me sentía a gusto, ¿no?
Entonces, la idea de volver a desarrollar IA, pues nunca se me pasó por la cabeza, porque igual que había tenido la idea de crecer profesionalmente, entre comillas, cambiando de profesión, pues decidí que tenía que crecer de esa manera, ¿no? Como desarrollador crack, eso es porque no entraba en mi cabeza. Os voy a contar una anécdota. En la empresa anterior que estuve había una project manager que era programadora y ella decía una vez un comentario de la cocina, me dijo, y es que hablando de su anterior empresa, una consultora, decía, no entiendo a la gente que con 40 años siguen siendo programadores. Y lo decía con desprecio, ¿no? Como que era gente mediocre, gente conformista. Y a mí eso me tocó, ¿no? Porque yo quería ser, con todos mis respetos, yo no me veía muy lejos de esa edad, ahora me veo menos lejos de esa edad. Y yo me veía, quería ser desarrollador con 40 y probablemente toda mi vida, por lo menos de momento es lo que me había marcado, ¿no? Eso sí, crack, ¿eh? Pero quería ser desarrollador. Y yo decía, no sé si le dije algo, ¿no? Pero me quedé con la cosa esta de ¿por qué, no? ¿De dónde viene ese desprecio y esa idea de crecer y que además tienes que crecer como siendo manager o siendo otra cosa, ¿no? Y ese mensaje está ahí, no solamente está en nuestros padres, de ser importante en la vida y ser alguien muy... Parece que si eres una persona que estás trabajando en algo que te gusta y ya, y eres bueno simplemente porque toda la vida lo llevas haciendo, eso es ser mediocre. Eso está mal. Y no te aceptan, porque el mensaje era un poco como de rechazo, ¿no? Y yo lo he visto más, ¿eh? Esto es una anécdota, pero creo que esto lo he visto bastante. Otro mito del que quiero hablar es de la idea de experto, ¿no? A mí la palabra experto se me viene muy grande, es otra forma de llamar también a los rockstars, ¿no? Y muchas veces nos venden como expertos, experto en Drupal. En Drupal, o sea, como si Drupal fuera una cosa así... Para mí experto es como que sabes casi todo lo que hay que saber de algo, ¿no? Y yo no sé ni la mitad de 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 lo que hay que saber de Drupal, y ni lo voy a saber nunca. Y ya si me dicen experto en PHP es como, ¿qué dices? Y a mí no sé, me incomoda mucho esa palabra, ¿no? Y sin embargo la utilizamos mucho para referirnos a nosotros mismos. Normalmente yo no digo a nadie que soy un experto, pero a veces me veo en el embolado de que a mí sí me están vendiendo como experto por otro lado, ¿no? Es imposible y es innecesario. Y me he perdido, por eso estoy diciendo lo mismo de antes. Es que esto de las tarjetas al final no hago ni caso y cuando voy a mirar ya me la he pasado. Bueno, otro mito sería no poder estar a la última de todo, ¿no? Un rockstar developer está siempre a la última, sabe todo lo nuevo, ya lo ha probado, ya te puede decir un montón de cosas y bueno, esto es lo mismo de siempre, es que ni se puede estar a la última de todo. Yo respeto a las personas mucho y admiro a las personas que están todo el rato con el Twitter, con las nuevas cosas, pero tampoco es necesario, ¿no? De esto hablamos el año pasado un poco, de las cosas nuevas, y al final va a llegar el día en el que tengas un problema real en tu proyecto y puedas meter algo nuevo porque viene a solucionar un problema sin crearte 5 más. Y entonces es cuando lo descubres y entonces es cuando te metes y entonces es cuando le dedicas el tiempo. Se puede quedar así. No es verdad que tengamos que, además de tener 40 horas a la semana, parece que los que tenemos suerte, porque parece que hay mucha gente que no, que es mucho más. Y luego en tu casa por narices tienes que tener proyectos propios para desarrollar cosas nuevas y aprender y estar todo el día pendiente de lo que va saliendo. No es necesario tanta dedicación. Y además es que podemos tener otras prioridades, ¿no? Puede que nos guste otras cosas, puede que yo sea músico, o puede ser entrenador de baloncesto por las tardes con los niños, o puedo ser padre, ¿no? Y a mí me cambió la vida, porque al poco de tener la brillante idea de querer ser un crack de lo mío, pues tuve mi primer hijo y a los 2 años otra. Y a mí eso me ha cambiado, porque mira que me quité cosas, pero me quedé corto. Y eso a mí me ha dado muchos problemas, a todos los niveles. Y no sé, a mí hay cosas más importantes que en la vida. A veces me doy cuenta de que mis niños, papá, pero no, ¿puedes jugar conmigo? No, tengo que trabajar. Y muchas veces son cosas que vienen de mí, no vienen de mi trabajo. Y no sé, no quiero que mi niña el día de mañana pues diga, es que mi padre nunca estaba, mi padre nunca trabajaba, nunca jugaba conmigo, porque tenía que hacer otras cosas, ¿no? Yo esta reflexión la he tenido últimamente y, no sé, a mí me ha tocado, ¿no? Como esto, muchas otras cosas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Elegimos la vía de trabajar 14 horas o contribuir y mil cosas? O al final cada uno que elija lo más importante para él, pero lo importante es que no tenemos que hacerlo.
Se puede ser un gran desarrollador y echarle 5 horas al día. Es que se puede, debería poderse, ¿no? Pero muchas veces el mensaje que lanzamos afuera es que eso no es posible. Entonces quizá tenemos que cuidar un poco el mensaje. Y además, creo que es sano retirarte del ordenador y hacer otra cosa que no tenga nada que ver, ¿no? Ya sea deporte o ya sea lo que sea, ¿no? Es sano desarrollar tu creatividad con otras cosas, porque te aporta nuevas perspectivas y te hace ser mejor incluso en tu trabajo. Te ayuda a la mente. Bueno, hay muchos estudios sobre esto. Y al final es más productivo. Y ya sabéis que hay curvas de productividad que a determinado número de horas la productividad empieza a caer. Entonces, es que es bueno también para nosotros cambiar, ¿no? Este ha sido un poco Y al hilo de esto, y al hilo de cambiar el mensaje que lanzamos afuera, hay algunas empresas o hay alguna gente que como que promueve requerir cosas como requerir contribuciones a software libre para contratar a alguien, ¿no? A mí me parece una muy mala idea. Me parece bien valorarlo, igual que también puede valorar que sea músico en su hora libre, pero requerir las contribuciones, a lo mejor esa persona no tiene el lujo de poder contribuir en su tiempo libre porque tiene mejores cosas que hacer, más importantes para esa persona. Entonces me parece una mala idea y que nos perdemos un poco por ahí. Y me estoy perdiendo también yo un poco, o sea que voy a ir más rápido. Me he colado. Otra cosa que también me ha pasado a mí es, a veces me ha dado vergüenza no saber determinadas cosas de memoria, ¿no? Me viene a la cabeza una charla que di hace unos años de la técnica y tal, y estaba muy asustado por las preguntas que me podían hacer del público, porque pues, si me preguntan algo que no sé contestar, ¿no? Me preguntan sobre, no sé, alguna cosa de Drupal que debería saber, porque todo el mundo la sabe y yo no. Y yo es que de memoria soy malillo de memoria, ¿no? O sea, pero no es porque no se me dé bien, sino porque es que mi cerebro se niega a aprenderse de memoria cualquier cosa que pueda buscar en 15 segundos, ¿no? Entonces, es verdad que hay gente que tiene una memoria increíble, ¿no? Los rockstar estos, hablas con ellos y dicen, joder, es que se saben los argumentos de todas las funciones, los hooks que hay que poner. Pues yo no. Pero yo es que llevo, no sé, 14 años programando en PHP y yo sigo buscando las cosas más tontas, ¿eh? O sea, STR no sé qué o STR no sé cuánto, ¿cómo era? ¿Y cuál es el parámetro? Yo lo busco cada vez. O sea, solamente si el mismo día lo he hecho 5 veces, a lo mejor me lo he aprendido, pero se me vuelve a olvidar a la semana siguiente. Porque la memorización útil viene de repetir las cosas. Cuando las repites es cuando ya aprendes los comandos de tu editor o lo que sea, porque esto es útil, esto. Y ya lo haces solo y no tienes que hacer nada, ¿no? Entonces ese es otro mensaje de no es necesario. La vida no es un examen, aunque vengamos de la cultura de la memorización. Al final lo que necesitamos es saber utilizar nuestros recursos para cuando están ahí, disponer de ellos y cuando nos hacen falta, pues cuando miramos. Entonces, saber buscar bien en Internet, saber buscar cómo articular las preguntas, moverte en la documentación de las cosas, en los foros, muchas veces las respuestas están perdidas en una ISU, los comentarios, pues saber moverte por ahí, ¿no? Y también un poco ponerlo, cuando una cosa no te lleva 15 segundos, que te lleva 15 minutos, pues intentar después, a lo mejor, trucos de pues, tus apuntes o un microblog o algo, de manera que la próxima vez que vuelvas a buscar lo mismo, pues no sean otros 15 minutos, sino que sean ya 15 segundos. Tener nuestros trucos, nuestras herramientas, pero no hay que saber ni memorizar ni dedicar tantas horas a eso, ¿no? No sé si os ha pasado alguna vez, pero a mí ha habido cosas nuevas que se me han caído en mi checklist. La tenía yo, aprender tal cosa, y ya llega un momento, han pasado unos pocos meses, porque tampoco aquí la tecnología avanza tanto que, no, tachar, no, al aprender tal otra que es la que la gente usa. Y no me ha dado tiempo, ¿no?, a hacerlo. Entonces, es un poco ridículo. Y muchas veces el mejor recurso, a veces, son las personas, ¿no? Es preguntar a un compañero, porque te puedes ahorrar 5 horas buscando una historia que a lo mejor ibas mal encaminado, ¿no? Y alguien que ya ha pasado por ahí, pues te lo puede decir, ¿no? Entonces, something's wrong. ¿Qué ha pasado? Sorry. Vale. Bueno, tampoco es gran cosa lo que estoy poniendo aquí, pero bueno. Yo qué sé, por ponerlo, ¿no? Ya que lo he preparado. ¿Qué más iba a decir yo? Bueno, sí, el tema de preguntar. Claro, cuando vas a preguntar a alguien ya está el tema de atreverte a preguntar algo, ¿no? Y ahí ya, pues, requiere cierta vulnerabilidad, porque a mí me ha pasado estar en una empresa y decir, pues, te pregunto esto, van a decir, tío, pero ¿de verdad que no usas eso? ¿O no lo sabes?
Y debería saberlo. Y pues eso es en mi cabeza, en realidad, porque luego la realidad es que yo sé un montón de cosas, pero a lo mejor eso en concreto pues no lo he trabajado y no pasa nada. Entonces, y bueno, ya si tienes que preguntar públicamente en el chat del IRC, o hay gente que pregunta en Twitter. ¡Wow! Ahí salía a Twitter a decir, no sé de esto, ¿eh? Hay que tener bastante valor. Hay una frase que me gusta mucho de Jessica Rose, que yo ahora puedo empezar a suscribir, siento así, porque durante mucho tiempo pues ha sido al revés, ¿no? Yo antes cuando empecé con Drupal, me preocupaba mucho mi marca personal, yo era freelance, estaba aprendiendo, y como quería ser un crack, pues eso de poner ahí preguntas de novato, que se pudiera buscar luego en internet Juan Olaya, pues esto es lo que preguntó Juan Olaya en el 2012, pues a mí me daba susto, y pensaba que era negativo preguntar algo que no sabías, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues mi idea ha ido cambiando, y ahora podría decir algo como esto, ¿no? Que es bastante difícil, es llegar a sentirte cómodo, no solo a ser vulnerable y admitir lo que no sabes, sino llegar a sentirte cómodo siendo vulnerable y admitiendo lo que no sabes, ¿no? Y eso va en relación un poco a la charla que dio ayer Mike, que hablaba de una historia que hablaba con una chica y le expresaba su admiración y la chica que hizo como un gesto como de rechazo, ¿no? Y decía Mike que era importante no llevarte eso a tu terreno, no hacer ese rechazo tuyo, decir, bueno, esa chica tenía un mal día o algo así, y porque él estaba hablando de atreverse a hacer cosas, ¿no? Y atreverse a hablar con gente. Y esto es importante para sentirte cómodo cuando eres vulnerable. Es decir, ser vulnerable implica que te pueden hacer daño, entre comillas, pero tienes que aprender a que no te hagan daño, ¿no? A aprender a que lo que la gente te dice es su propio miedo, su propia historia, ¿no? Y más aún, cuando sales ahí a admitir lo que no sabes de manera vulnerable, puedes encontrar a alguien que diga, no sabes eso, pero lo normal es que no te lo encuentres. Lo normal es que encuentres gente que valore que estás siendo auténtico, que estás siendo vulnerable, que tienes confianza en ti mismo y que eres capaz de preguntar y de sacar lo que sea. Y esa valentía, esa confianza en ti mismo, la gente la valora más. Y las relaciones que se crean de esa vulnerabilidad son más auténticas y más gratificantes y creo que aportan más valor. Entonces creo que es algo que es positivo en los demás, no negativo, por lo menos en mi experiencia. Seguramente habéis oído hablar del síndrome del impostor, a lo mejor alguien no, yo oí hablar de esto hace poco, hace unos menos de 3 años, y ahora se está hablando mucho de esto, ¿no? A mí el síndrome del impostor es un poco la incapacidad para reconocer tus propias fortalezas y tus propios logros y centrarte mucho en lo que te falta, ¿no? Y en lo que no haces bien. Y entonces eso hace que no te sientas como que es un impostor, ¿no? Que no te sientes preparado para el contexto en el que estás, ya sea en la comunidad o ya sea en tu trabajo. Y normalmente tiene 2 efectos, que o no te atreves a coger ese proyecto o a aplicar a ese trabajo porque te sientes menos, o que te quemas mucho intentando echar muchas horas para llegar a ese nivel que crees que tienes que tener y tú no eres capaz de dar. Entonces, en vez de 8 horas, pues trabajas muchas más. Bueno, yo me sentía así al principio en la comunidad de Drupal, no tenía ni idea realmente, pero bueno, es que mucha gente empieza así. Pero pasado el tiempo y siempre me sentía como que tenía menos idea que los demás. Y hubo un momento en el que mucha gente me conocía y hablaba de mí como si fuera un crack. Y yo tenía miedo de que descubrieran que era un fraude. De verdad, ¿eh? Yo digo, como en la charla esta que decía, me van a preguntar y se van a dar cuenta de que yo no sé tanto de Drupal como la gente se cree, ¿no? Y estaba todo en mi cabeza. Pero creo que, no sé, creo que a mucha gente le está pasando, ¿no? También me pasó especialmente cuando me contrataron en Lulabo, ¿no? O sea, yo chequé porque me van a coger. Quizá por eso me cogieron, porque estaba tan tranquilo en las entrevistas que al final pues me salieron bien y bueno, pues ahí estoy. Y lo que me llamó mucho la atención fue que en el primer retiro con ellos hablaron del síndrome del impostor y de cómo a todos los que entraban en Lulabo le pasaba. Y claro, eso fue para mí un gran alivio, ¿no? De ver, es que es normal, ¿no? Esto, por algún motivo esto es normal. Y la única expectativa que había de mí, realmente, ahí fuera, era que yo fuera como yo soy y que diera lo mejor de mí mismo. Nadie esperaba... Todo lo demás estaba en mi cabeza. Esos estándares imposibles que te marcas estaban todos aquí. No estaban ahí, ¿no? Entonces, voy atrás siempre y no sé lo que pasa, pero... voy a pasar así. A ver, la voy tan lento que se me queda esto pillado.
Bueno, un chistecillo. Tendríamos que tratar de crear un entorno de aceptación, ¿no? Tenemos que cuidar un poco para... Desgraciadamente el síndrome del impostor es una realidad porque está pasando a mucha gente. Y es verdad que en todas las del balcón hay charlas de esto y hay muchos tips para superar esto y está muy bien, pero deberíamos crear entre todos un entorno, un contexto en el que esto no pasara tanto. Y ahí sí tenemos todos un poquito de responsabilidad, ¿no? Entonces, tratar de lanzar mensajes que no vayan en la línea de que la gente se piense que tienes que saber tanto, que tienes que alcanzar este estándar, sino en la línea de que la gente pueda ser más vulnerable. Bueno, otra cosa también, otro mito es que los desarrolladores hacen un código buenísimo, un código casi perfecto, ¿no? Y hay gente que tiene problemas de enseñar su código cuando está trabajando a los compañeros o por ahí afuera porque tiene miedo a haber cometido un error o que la forma en que, por ejemplo, un parche en la comunidad, ¿no? Pues hay gente que le pasa que tiene miedo a meter un parche a un módulo porque dicen, me van a decir que esto es un... No sé, que está seguro... A mí me funciona en mi local, ¿no? Pero seguro que esto no está bien hecho, que hay que aplicar tal patrón o tal, y más ahora en Drupal 8 que hay muchas técnicas y patrones, seguro que está mal. Hay gente que tiene ese problema, ¿no? Bueno, el software no se rompe como tal, ¿no? Es moldeable, lo puedes borrar, quitar, poner, no se va a romper, no es como si haces una casa y lo tienes que echar otra vez abajo para volverla a hacer, ¿no? Esto no va de eso. Y los errores forman parte del proceso, ¿no? En este caso. Y se puede aprender mucho de los errores, así que igual también tenemos que dar un mensaje de que está bien los errores, pero para eso hay que también ser un poco más permisivos a la hora de revisar el código de los demás y a la hora de criticar, pues tener un poco más de cuidado, ¿no? Con esto que hacemos. Hay una frase que se le atribuye a Thomas Edison, no sé si es muy bien, pero le preguntaron por un experimento que estaba haciendo con muchísimos prototipos y falló, uno que esperaba que funcionara, y le preguntaron cómo se sentía después de haber fallado y decía que no había fallado, ¿no? Que solo había encontrado 10.000 formas en las que no funcionaba, ¿no? Bueno, pues nuestra profesión va de eso. Muchas veces el error es lo que te enseña, no, por aquí no voy bien, ¿no? Y el error no es algo malo. El equivocarse no es malo. De hecho, pues el Test Driven Development, por ejemplo, parte del error. Haces un test y te falla. Y abrazas ese error, ¿vale? No pasa nada. Ahora voy a hacer que eso no falle, ¿no? Y también se aprende mucho debugueando, ¿no? Persiguiendo el error. O sea que el camino del error es un camino necesario y es un camino positivo. Es otra cosa también que conviene cambiar, ¿no? En los mensajes que lanzamos por ahí. Y bueno, por último quería reflexionar un poquito sobre la idea de toda esta idea de ser un poco pues extraordinario, ¿no? Porque al final de lo que estamos hablando es esa idea de ser muy bueno, de ser algo mejor, ¿no? Y yo me he planteado de dónde viene, he leído un poco y me da la sensación de que tenemos muchos mensajes de insuficiencia por parte de la cultura, por parte de la televisión, por parte de la publicidad, obviamente. No eres suficientemente no sé qué, cómprame esto, ¿no? O de los medios. Hay mucha cultura de que no tenemos suficiente dinero, salud, estabilidad, muchas cosas, ¿no? Pero me parece especialmente peligroso el mensaje de no ser suficientemente extraordinario, que veo mucho en nuestra sociedad, el no sentirnos suficientemente extraordinario. De alguna manera hemos confundido tener una vida ordinaria, que es lo contrario de extraordinario, tener una vida ordinaria con una vida mediocre, una vida sin sentido. Se han vuelto como sinónimos, ¿no? Y parece que estamos persiguiendo siempre que por algún motivo nuestra vida sea como algo especial, ¿no? Y entonces nos hablan de encontrar tu misión en la vida, porque entonces no tendrás que trabajar, estarás todos los días disfrutando de tu misión. Pues a mí eso me pone nervioso, porque yo todavía no encuentro mi misión. Yo estoy ahí buscando todos los días, digo, yo qué sé, a mí me preguntan, oye, tú, ¿pero vas a ser desarrollador todo? ¿Eso es lo que vas a hacer con tu vida? Y yo, pues no sé, sí. Y me pongo nervioso, ¿no? Es como, joder, la vida tan importante, yo desperdiciándola siendo desarrollador, no voy a cambiar el mundo, ¿no? No sé. O todos esos mensajes de sentirnos, de conquistar logros, desarrollar las habilidades, ir más allá. Incluso en la bolsa de Drupal que nos dieron ayer había un mensaje que dije,
sube el listón. Y yo, qué manía, ¿no? O sea, hay que ir más allá siempre, ¿no? Yo qué sé. Y luego ya hay otro que es salir de tu zona de confort, ¿no? Eso es como algo... salir de tu zona... Bueno, en ese sentido, bueno, por supuesto, se me ha parado. Bueno, que es que me voy quedando atrás. Bueno, me encanta David Bravo. Y seguía, ¿no? Bien, bien por él. O sea, yo entiendo que haya personas que no quieran dejar algo malo conocido porque no se atreven a perder eso malo pero no estás a gusto. Pero bueno, pero es que si lo que hay ahí es peor. Bueno, pues esa persona, vale, alímala a salir de su zona de confort. Pero de verdad, si estás en una zona de confort y estás disfrutando de la vida, ¿pero por qué hay que salir de ahí? ¿Para vivir una vida extraordinaria? Al final, igual lo que tendríamos que hacer no es tanto ser extraordinarios, sino ser auténticos. Vivir una vida auténtica, una vida de verdad. Me encanta esta definición de Brené Brown, que bueno, es una investigadora, investiga gente feliz y es así muy cuadriculada y hace todos los patrones de la gente. Seguramente habéis oído hablar de ella en TED Talk, como El poder de la vulnerabilidad, varios libros que tiene. Esto es de aquí, de este libro, de The Gifts of Imperfection, que me está gustando mucho. Y ella estudia a la gente feliz y entonces hace como patrones y dice, vale, la gente feliz hace esto y esto, y no hace esto y esto. Y ella se dio cuenta de que ella hacía todo lo contrario de la otra lista. Entonces le removió mucho y empezó a hacer charlas y tal. Y bueno, está muy bueno. Y quizá lo que tenemos que empezar a hacer es eso, ¿no? Es abrazar quién somos realmente, ¿no? Y dejar esta historia de ser alguien que no somos realmente. Porque nos estamos perdiendo lo importante buscando lo extraordinario, ¿no? Los momentos cotidianos, ordinarios de nuestra vida. Pues en mi caso puede ser jugar con mi hija, o en tu caso puede ser... Fijaros que si cuando alguien conecta con una experiencia cercana a la muerte, que es esos momentos en los que te das cuenta de que es realmente importante en la vida, esa persona no vuelve a su casa tratando de ser un rockstar developer, ¿vale? Esa persona seguramente va a decirle a alguien que no le dijo que le quería, va a buscar a sus padres o a sus hijos, o va a hacer algo porque conecta con... Todos sabéis de qué estamos hablando, cada uno tiene sus propias cosas importantes, ¿no? Entonces creo que a mí me ha pasado, he perdido muchas veces el norte de lo que era importante para mí y he dañado mi relación con mi familia o con mis amigos o con mi propia forma de vida por llegar a unos estándares que yo solo me había marcado o había dejado que la sociedad me metiera en mi cabeza. Y bueno, un mensaje más es el mensaje de la aceptación. Necesitamos aceptarnos a nosotros mismos para ser felices. No podemos estar esperando conseguir algo para sentirnos merecedores de esa aceptación allá afuera, de que no nos llamen mediocres, de que nuestra vida tenga sentido, ¿no? Entonces, al final, creo que el mensaje que quiero trasladaros es que si aceptamos cómo somos realmente hoy, ahora, y nos queremos a nosotros mismos, eso es el amor incondicional, sin condiciones, sin esperar a ser nada. Desde ahí, sintiendo que eres único y extraordinario, porque cada uno de nosotros lo somos, puedes coger confianza en lo que eres capaz de hacer, puedes ser creativo, puedes aportar tu forma especial de ver las cosas, tu forma única, tu experiencia, que la experiencia es única de cada uno, y con esas cualidades yo creo que puedes aportar mucho más valor, crecer más profesional y personalmente y sobre todo ser más feliz. Y eso es todo. Gracias. Bueno. Y ahora turno de preguntas. No sé si tenéis alguna pregunta para mí, pero ya como he dicho, me gustaría que compartierais lo que os apetece, ¿no? Y cojáis el micro y habléis. Bueno, agradecer a Juan Olaya que haya subido al escenario.
a compartir con nosotros lo que muchos sentimos y no atrevemos a reconocernos. A reconocernos a nosotros mismos y cuando estamos alrededor del teclado, alrededor de una mesa, ¿no? Esto lo dice alguien que es un poco como el Guadiana, que aparece y desaparece en la comunidad, pero que siempre se siente acogido, ¿no? A pesar de que trabaje pues, para la tienda del barrio o para la escuela de su hija. Su hija precisamente, no sé, probablemente te habrá pasado a ti, le enseñó a afrontar cualquier problema en la vida, incluso más allá de los técnicos, como una tabula rasa, ¿no? Y a olvidar todo y a cuestionar todo lo que había aprendido antes, ¿no? Eso lo aprendí también con una colega que me decía, como tú, ¿no? Digo, joder, hacía fuck, I forget everything, ¿no? Y claro, y me quedé así parado, ¿no? Y con el tiempo he aprendido que esa actitud, que es la misma que toma mi hija ante el juego, ¿no? Y sobre todo en el juego con los demás, en ausencia de ego, ese ego que luego como adultos nos vamos construyendo capa tras capa, ¿no? Como las cebollas, es la que me está dando más frutos y las cosas fluyen sin más, ¿no? Sin marcarnos grandes metas ni listones demasiado altos. Así que bueno, gracias. Gracias a ti. Pero... Hola Juan, gracias por la reflexión. Yo creo que estamos todavía un poco digiriendo la charla. Después de comer. También, pero más las ideas. Yo he sentido el síndrome del impostor. Muchas veces se refiere a la gente a mí como, es que es un crack. Yo de Drupal no tengo ni idea. Yo sé de sistemas y poquito, siempre digo soy el tuerto. Pero es un falso mito, porque cuando yo hablo con alguien que sabe mucho de front, de CSS, de maquetación, yo no domino su terreno, me tiene que parecer un crack forzosamente. No tenemos por qué obsesionarnos, y muchas veces el que toda la gente a tu alrededor te diga eres un crack te lleva a subirte en un pedestal del que luego te topas con la realidad y te caes. Sí, no es cómodo estar ahí. No. Hola Juan, ¿cuánto tiempo? Yo comparto con Nite lo que acaba de decir, que yo también soy de sistema y tú lo conoces, me conoces hace tiempo y lo sabes, pero yo tengo la sensación de que es importante que haya gente que conduzca tu camino, con mucha autenticidad, con muchas cosas, porque cuando entras en una comunidad que no conoces, puedes entrar a través de amigos, como me ha pasado a mí. Hola a todos los que me conocéis, gracias por traerme, ¿vale? Pero también porque tienes que ser capaz de que haya gente que sabiendo lo que hace, me parece tu charla genial porque es verdad, sin subirse 15 peldaños arriba, o yo qué sé, las charlas de Ramón, charlas de empresariales, gracias, ¿vale? Me parecen cosas muy inspiradoras, muy interesantes, y es importante que haya gente que no que esté por encima de los demás, no eso, sino que por su propio trabajo se le pueda reconocer y decir, oye tío, fuera de tonterías, no sé si sabes más que yo o menos que yo, pero me parece que lo que hace está muy bien. Sin decir, esta persona es un crack y yo, tío, no voy a ser como él nunca, uff. No, pero sí reconocerle lo que tienen que hacer. Para mí eso es un rockstar developer o una persona genial con la que pasan muy buen tiempo. Pero sí que es cierto que muchas veces hay una cierta tendencia a intentar ser lo mejor de lo mejor, a saber mucho de muchas cosas y que nunca funciona. Entonces, sí que es cierto que tenemos que aceptarnos como somos y, sobre todo, saber positivamente que siempre va a haber alguien que va a saber más que tú de cualquier tema. Y, sobre todo, creo yo, que es lo más personal, que me parece muy bien que haya gente que sepa más que yo. Y eso es lo que yo creo que debemos intentar, no ya para nosotros, que tenemos cierta edad, ya hemos batido bastante de esto, sino a la gente que empieza en esto. ¿Vale? Equivócate. Si tú supieras todas esas batallitas, ¿no? Si tú supieras los barrancos por los que yo me he caído, ¿vale? Sí. Las veces que yo he hecho, y eso deberíamos contarlo más. ¿Vale? Ya está, simplemente. Bueno, contestando a lo que dices un poco, porque me he acordado de que el traspapeleo de esto no he dicho una cosa, y se relaciona con esto. Hay un
un crack o lo que sea, ¿no? Está Dan Abramov, que es el autor de Redux, React, pues son rockstars, probablemente para la gente es un rockstar de JavaScript, pues empezó una iniciativa que era preguntar en Twitter cosas de novato que él no sabía y pues le ponía el hashtag Junior Dev for Life. Y mucha gente acogió esa misma iniciativa y empezó a utilizarlo. Y ahora mucha gente cuando pregunta algo de novato pues pone Junior Dev for Life. Es una forma como de darle más fuerza a lo que estás haciendo. Sí, lo sé, estoy preguntando lo que no sé y no me importa y me siento simbólica. Obviamente ese no es junior, ¿no? Ni pretende cobrar como un junior ni tener la responsabilidad del junior, no va de eso, ¿no? Obviamente es algo simbólico, pero es importante ese tipo de iniciativas para decir está bien no saber nada y preguntar de algo, no se puede, incluso si eres muy crack, ¿no? Y añadí otra cosa, en la comunidad de Drupal a mí me sorprendió mucho y me gustó mucho porque fijaros que uno de los nombres que ha salido ha sido Jonathan y una de las cosas que tiene Jonathan era ayudar mucho a la gente por el IRC, ¿no? Además de ser muy crack y saber muchas cosas, por supuesto, también. Pero sin entrar en los mitos de seguro que tiene alas y vuela y no. Sin entrar en eso, que entrar en una comunidad donde lo que más se valora es el karma y no el quién dice que sabe más o quién tiene una marca personal aparentemente más, sino quién contribuye más y quién hace más cosas por los demás y hay un concepto de karma incluso que se puede ver. A mí eso me enamoró de esta comunidad, me pareció súper bonito y me animó a contribuir, a ayudar, pero a contribuir de todo tipo, ¿no? Ayudar en la organización de Drupal Camps o de lo que sea, ¿no? Porque era así como la gente te valora mucho y te considera un crack, no porque sepas más, sino porque estás ayudando más, ¿no? Desde tu habilidad, conocimiento. Hola, muchas gracias, Juan. Muchas gracias sobre todo por hacer, creo que es muy fundamental, las charlas que humanizan la comunidad. Me encanta esta charla por eso. Como recurso, comentar a la gente la charla de Mike Bell, que hablaba de mental health y open source. Si estáis interesados y su blog es genial. Quería preguntarte, ¿qué crees que podemos hacer como comunidad, por ejemplo, para evitar este tipo de dinámicas de síndrome del impostor a nivel de comunidad? ¿A nivel de comunidad? No he pensado en ninguna iniciativa así en concreto, así que tenga que plantear, si no habría estado yo en la asamblea diciéndolo, pero bueno, por ejemplo, lo que acabo de decir de Junior Dev for Life es una iniciativa de una persona que ha funcionado, ¿no? Entonces quizá tenemos que ser creativos y sobre todo cambiar la actitud cada uno de nosotros, empezando por ahí, ¿no? Reflexionar sobre esto, digerirlo y empezar a cuidar los mensajes que damos afuera. Por ejemplo, cuando aceptamos trabajo extra y lo aceptamos a veces casi sin decir nada, es que es normal, es que los plazos y tal, bueno, casi siempre se han equivocado planificando, pero bueno, venga, sí, pues este mes voy a echar 50 horas extra. Y lo hacemos y nos lo tragamos y lo vemos como normal, quizá estamos dando pasos hacia otra dirección, ¿no? Quizá tenemos que cambiar la idea de que eso es lo normal para empezar a cambiar el discurso que damos ante nuestros compañeros, ante nuestros jefes, ante los demás. Y no digo que haya que revelarse aquí de pronto así, pero ir cambiando el mensaje, ¿no? Y bueno, pues si alguien es creativo y se le ocurre una iniciativa que podamos hacer como en plan comunidad todos juntos, pues estupendo, sería genial. Pero no he pensado todavía en eso, la verdad. Gracias. Bueno, yo tenía un comentario al respecto de lo del Junior Dev for Life. No sé si sabes el origen. No, a lo mejor tú lo sabes mejor. Pues el origen es un chico, creo que era de Sudáfrica o algo así, le había contratado una ONG que tiene Mark Zuckerberg, el de Facebook, y entonces básicamente era unos 50 premiados y tenía que viajar a Estados Unidos y en el aeropuerto de Estados Unidos le dijeron, ¿tú eres informático, vienes aquí? Y entonces el tío del control de seguridad buscó en Google en plan de pruebas para preguntar una entrevista de trabajo. Y le hicieron la pregunta en plan de, ¿puedes implementarme en esta pizarra, en este papel en blanco, el algoritmo de ordenación de un árbol binario, no sé qué? Wow. Y el chaval se quedó en plan de, ¿qué me estás contando? ¿Sabes? Y entonces a raíz de eso se hizo bastante viral y hubo una promoción muy fuerte de grandes rockstars haciendo pues lo que hacen de este rollo. Pues yo qué sé, el DHH, creador de Rails, diciendo cada vez que tengo que implementar esta función, que es Rails, le he escrito yo, tengo que buscar cómo está definida. Sí. ¿Sabes? Claro. Y era solo el origen de eso. Guay. Gracias. Y luego quería hacer otro comentario. No sé, imagino que la gran mayoría de vosotros habéis oído hablar del tío Bob. ¿Sabéis quién es el tío Bob? ¿Sí? ¿El libro Clean Code lo conocéis? Bueno, Clean Code es una de las grandes biblias de la programación que explica cómo escribir código limpio y todo esto. Y el tío Bob es el autor.
Tiene un segundo libro, que es un poco más desconocido, que es The Clean Coder, y da un consejo que en mi opinión es de mierda. ¿Vale? Porque básicamente dice que tú tienes tu jornada laboral de 8 horas, pero para mantenerte al día y ser el rockstar tienes que dedicarle 4 horas más de tu tiempo en tu día a día. Y eso es inhumano, eso no hay nadie que lo pueda llevar adelante. O sea, es imposible, o lo puedes hacer igual una temporada, pero el tío dice, durante toda tu vida tienes que hacerlo. Lo siento mucho, o sea, puedes ser el más respetado del mundo, pero esto está mal. Pues eso es una de las formas, ¿no? Decir, esto es una mierda, este mensaje es una mierda, empezar a decir eso, ¿no? A lo mejor no hay que decir palabrotas, no sé si se están grabando, pero igual podemos hacer un mensaje más elaborado, pero la base es esa, David. Estoy contigo. Creo que lo he expresado correctamente y la gente lo ha entendido. Sí, sí, corto y claro. Voy a poner por aquí. Ahí son cosas que me han inspirado, de libros y vídeos, artículos, por si queréis pillar alguno. Bueno. Estarán luego en las slides cuando las ponga, de acuerdo. Una cosa al hilo del consejo que ha dicho David, que da en el Clean Coder. Yo he estado a punto de matarme trabajando. Muchos de vosotros me conocéis, los que estáis más cercanos a mí, me visteis en Granada. Yo estaba a un paso de dejar de ser informático o de tener un problema serio de salud. No se puede vivir por encima de tus expectativas o de las expectativas de tus clientes continuamente durante 2 años. En el momento que intentas sostener eso en el tiempo, las consecuencias para tu salud física y mental son enormes. Yo he acabado yendo a un psicólogo. Y intentar vivir conforme a los estándares de la sociedad, ¿por qué? ¿Para qué? Si lo que queremos... Vamos, yo ahora mismo no quiero ser mejor informático, yo quiero ser feliz. Es tan simple como eso. Tan simple como eso. Al hilo de eso, hacía un comentario hace unos días Gema, hola Gema, nos estaba viendo por el vídeo, que era a lo que yo iba a comentar aquí, era decir, si a eso le sumas ser mujer y querer ser madre y tener una maternidad durante un tiempo, pues imagínate, ¿no? O paternidad también, ¿no? Normalmente es más las mujeres, pero es verdad que también nos podemos pillar 6 meses y 6 meses sin hacer nada, o trabajando a media jornada, pues sí, es posible, claro que es posible, no vas a ser menos por eso. A raíz de todo esto quería añadir que yo creo que vivimos engañados, nos han inculcado una idea errónea de lo que es el éxito. O sea, nos han dicho que para triunfar en la vida tienes que llegar a lo más alto, que tienes que ganar mucho dinero, tienes que, si eres hombre, casarte con una mujer guapa, tener un coche caro. Y lo siento mucho, pero ese no es mi ideal. O sea, yo, sinceramente, lo que quiero es cada día trabajar lo menos posible, ¿sabes? Poder dedicarme a hacer lo que me gusta y, yo qué sé, y poder viajar por el mundo, ¿sabes? O sea, creo que tenemos que romper un poco con ese mito que nos han inculcado de si quieres triunfar tienes que hacer esto. Pues yo discrepo. Ahora te lo paso. Bueno, muchas gracias, Juan, por la charla. Son temas súper importantes de hablar. Es, como dicen por ahí, keynote worthy, ¿no? Y de todas formas, hay una cosa con la que no estoy de acuerdo y me gustaría comentarla, y es la de la zona de confort. David Bravo es un tío muy elocuente y obviamente en sus tweets se puede ver que tiene razón en lo que plantea. Si tienes ya el pijama puesto no quieres salir de ahí, pero es que es en parte un poco contradictorio con el resto de tu charla, porque cuando dices a lo mejor hay que dejar un rato el ordenador y hacer una cosa fuera, salir de ahí, para mucha gente el teclado es su zona de confort. Y hay mucha gente que para realmente quizá evolucionar un poco necesita decirle que no a su cliente. Y decir que no al cliente es salir de la zona de confort. Porque llevas años diciendo que sí a todo, llevas años trabajando horas de más y hay un día en el que tienes que decir, oye, que son las 5 y me voy a ir, y eso es salirte de tu zona de confort. Entonces yo creo que no es tanto o sea, creo que lo interesante es ni empujar a otros, ni utilizar salte de tu zona de confort para que hagan algo que no quieren, pero sí que es el darte cuenta que salir de tu zona de confort siempre te va a hacer descubrirte
en un entorno nuevo, en una situación distinta en la que no habías estado, y tienes que tener la capacidad de evaluar si salir de esa zona de confort te hace crecer y te hace acercarte más hacia algo con lo que estás a gusto, o si salir de esa zona de confort es algo que no te apetece y te quieres volver a poner el pijama y volver. Pero el hecho de haber salido es la única manera de saberlo. Es muy difícil pedirle a alguien que... O sea, quizá lo que me parece más relevante es el hecho de no buscar un objetivo irreal. O sea, no buscar ser rockstar developer, como tú bien has dicho, es que siempre es alguien que no eres tú. O como intentar saberlo todo, porque son cosas que a las que no puedes llegar. Pero el valorar qué te está haciendo feliz en tu día a día e intentar hacer más de eso y qué es lo que no te hace feliz y hacer un poco menos de eso, para mí salir a correr está totalmente fuera de mi zona de confort, totalmente. Y sé que es algo que va a mejorar mi calidad de vida. Entonces, pues ahí estamos. Gracias, Edu. Y sí, estoy de acuerdo contigo. Además, he corrido mucho en esa parte porque quería terminar rápido y tampoco lo he dejado muy claro, pero yo lo que me refería era sobre todo a descontextualizar, el salir de la zona de confort de muchos usos que son importantes, como los que tú estás mencionando, y descontextualizado llega un momento en el que parece que es que si estás a gusto en un sitio tienes que cambiar porque el mensaje fuera de contexto es sal de tu zona de confort, ¿no? Y muchas veces el buscar la felicidad o la simplicidad de tu vida es buscar tus pequeñas zonas de confort, ¿no? Según cómo lo leas puede tener una visión diferente, pero evidentemente, además, bueno, si pensáis en el clásico libro de ¿Quién se lleva mi queso?, ¿no? Y que ilustra cómo esta vida es una vida muy inestable y tenemos que aprender a estar a gusto y estar confortables en el cambio, pues ahí salir de la zona de confort era no quedarte donde estás siempre, que se ha ido el queso esperando que vuelva el queso, que no va a volver, ¿no? Y tenías que salir, ponerte tus zapatillas de correr, los ratones y salir de esa zona de confort, esa habitación donde ya no había queso y salir a buscarla afuera, ¿no? O sea, hay muchos contextos en los que eso tiene mucho sentido y es el ánimo que necesitas. Pero si lo descontextualizamos, si lo cogemos así como mensajes, pues contribuyen a crearnos un poco esa confusión de tenemos que hacer más y ser más y si estoy a gusto es que ya no estoy bien, tengo que moverme. Bueno, piénsatelo un poco, a ver, ¿qué quieres hacer realmente, ¿no? Es lo que quería decir. La última... Aprovecho para dar las gracias a todos y a todas por todo lo que me enseñáis día a día, en charlas como esta, en vídeos en el IRC y sobre todo, bueno, tejer ese paradigma de abundancia, esa cornucopia, esos hombros de gigantes sobre los que caminamos, que algún día nos permitirán, como dice el proverbio etíope, ¿no? Tejiendo 1000 arañas, tejiendo a la vez, pues podrán atrapar al león, ¿no? del código propietario y del mundo de las rentas, ¿no? De vivir de las rentas. Gracias. Gracias a vosotros. ¿Ya está?